Hola, 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 hola. Buenas hola, noches, hola. ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Aplaudan ahora porque en un rato, mira, ¿qué? ¿Cómo está? Hoy viernes dijimos, va a estar más tranquilo. Más calmo. Hoy más calmo, Hoy sí. no va a pasar nada. San Patricio. Bueno, nuevamente la ciudad sitiada, la ciudad de la furia y San Patricio. Un rato vamos a abrir unas birras. Claro. Viste que cualquier moda que anda dando vuelta, los argentinos la agarramos. Menos las patrias, menos las modas nuestras. Tenemos San que Valentín. ¿Eh? San Valentín. San Valentín, Halloween. Halloween, claro. En cualquier momento comemos el pavo de gracia. Acción de gracia. Bueno, igual no, ¿cuántos pavos? Bueno, buenas noches, gracias por estar ahí. ¿Todo bien, señora? Muy bien, muy Bueno. bien. Gran programa tenemos hoy. El tema que nos preocupa es la educación, ¿no? Bueno, ahí lo estoy viendo a Marcelo Novillo, que es el papá de Adrián Novillo, un papá que le mataron a su hijo y anda pidiendo justicia desde el día que lo conocí. Justicia por Adrián Novillo, claro que sí. Marcelo, las últimas novedades, por favor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La última novedad, bueno, es que hoy tuvimos una audiencia de elevación a juicio, donde se presentaron las pruebas que van a ser tratadas en el juicio oral contra el asesino Fernando Gabriel Amaro. Se le anexaron 8 causas más que tiene por robo a mano armada, por venta de droga, por arma de guerra. Se presentaron 6 abogados a defenderlo, entre ellos Omar Daer, el mismo abogado de Menem, todos contra una simple abogada que nos representaba a nosotros, todos defendiendo a este delincuente, que no entiendo cómo está en prisión preventiva, teniendo 9 causas pendientes, entre ellas robo y tiroteo con la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo logramos después de tanto sacrificio, después de tanta ayuda del pueblo, tanta ayuda de ustedes. Es el defendido de quien todos saben, es el principal defendido, el que apaña el gobierno anterior. Me costó puñaladas, me costó caminar el país, me costó que me caigan a palo a cada rato, me costó que me persigan, me costó mi hijo, lo más sagrado de mi vida. Me robaron a mi hijo, este delincuente me robó a mi hijo, me lo robó y mi hijo no vuelva más. Yo quiero que vaya preso hasta que vuelva mi hijo. El tribunal tiene la obligación de meterlo preso hasta que vuelva mi hijo. Marcelo, muchas gracias. Como siempre, sigo tu lucha y es un padre, déjame que diga algo. Él es un padre que le mataron a su hijo cuando salía de un boliche bailable, esto fue en el 2014, y aquí no ha pasado nada, nadie le dio una respuesta y lo han tratado de loco. Recuerdan que él el otro día, para llamar la atención, quiso hacer un llamado de atención de una manera que no se debe, él mismo lo reconoció. Amenazaba con tirarse de la confitería del Molino, ahí en Congreso, pero él lo que está pidiendo es la desesperación, o desesperadamente mejor dicho, justicia. Es un papá que pide justicia por el asesinato de su hijo Adrián. Te pido lo último, Santiago, Sí, por favor. el nombre de una compañera de lucha, la mamá de Nicolás López. A Nicolás López lo mataron el domingo, va a ser un año, ahí hay un acto en la Estación de la Luz, nos juntamos todas las 17 horas. Por favor, paren de matar a nuestros hijos, paren de matar a nuestros chicos. Basta de un Estado ausente, el Estado se tiene que hacer cargo y no es un reproche para nada. Estoy hablando de Estado y no de gobierno, que se hagan cargo de nuestras vidas. Lo más elemental que es la vida misma, porque después que te matan ya no importa más nada, ya no importa más nada. Gracias, Marce. Que Dios te De bendiga, corazón, Santiago, hermano. y a todo tu equipo. Muchas gracias. Qué difícil este tema, por favor. Bueno, vamos a un tema también muy complicado, muy delicado, como es la cuestión educativa en la República Argentina. Está el ministro con nosotros, el ministro de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, ministro? Vamos a ver el informe de una semana de furia. Sindicatos, gremios versus gobierno versus Estado. La educación, el futuro de un país en jaque. Mirá. ¿Es un operador político que busca desestabilizar al gobierno o es un luchador por los derechos de los trabajadores? La semana de Baradel, el gremialista más polémico. Que saquen a los docentes por debajo de la línea de la pobreza. Son por lo menos 13.300 pesos. No nos van a poder quebrar, no nos van a poder vencer y vamos a triunfar en esta lucha en unidad. Paritaria nacional o paro nacional y movilización a Plaza de Mayo. Acá hay un gran ausente en el tema del conflicto. Es el gobierno nacional, Mauricio Macri y Esteban Bullrich. Que no se pueden hacerlo distraídos. Gobernadora Vidal no conoce a los docentes, no tenía que humillarlo de esa manera. Guárdese en el bolsillo esa plata. La gobernadora ayer se paró
como candidata de Cambiemos, no como gobernadora de todos los bonaerenses. Es lamentable. No vamos a concurrir porque no vamos a una conciliación ilegal. No conoce la dignidad de los docentes. No se vende ni se compra. No queremos desestabilizar a nadie. Lo que tienen que entender que los que están desestabilizando la vida de nuestra familia son ellos. Que no sea cosa que empiecen a preparar el terreno para mayor represión en el país cuando los trabajadores salimos a reclamar en la defensa de nuestros derechos. Bueno, ministro, buenas noches. ¿Cómo le va, Santiago? ¿Cómo le va? La verdad que uno se le mezclan la indignación, el enojo, la ira, más allá del reclamo justo de querer ganar más como debe ganar un docente con una actividad tan delicada. Creo que nadie representa en este momento a los chicos. Los chicos están totalmente desprotegidos. ¿Qué va a pasar con el futuro de los chicos, con la educación de los chicos en la escuela pública? A ver, Santiago, yo creo que sí hay gente que defiende y se preocupa por los chicos. De hecho, en este momento, a los chicos y a los docentes los está representando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fíjese, lo que nosotros estamos diciendo es los chicos en las aulas y estamos trabajando. Y para que no pase eso que estaba diciendo Roberto Baradel recién, de que nadie crea que acá hay represión, ni mucho menos, estamos dialogando y mostrando que dialogamos hasta lo imposible, ¿sí? Nosotros, como gobierno, la gobernadora Vidal dio un anticipo de un aumento, porque si no los docentes seguían con la incertidumbre de no saber cuánto se iba a cobrar. Y es una suma para que los docentes van a tener en el bolsillo este martes, en el cajero automático este martes. Después seguimos hablando y dialogando, pero ya lo van a tener. Los gremios docentes tienen que acatar las leyes. La conciliación no es ilegal. Además hay una cámara que ya falló, ¿sí? Y los seguimos esperando para dialogar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, ya estamos trabajando para la recuperación de los contenidos pedagógicos y de los días. Se va a recuperar parte en el receso invernal y otra parte se va a recuperar en situación de emergencia, por ejemplo, en las escuelas que no han tenido clase, en lo que llamamos las jornadas de reflexión y en otras jornadas, ¿sí? Y una de las cosas que está pasando, Santiago, es que el paro es cada vez menor, ¿sí? El paro va cada vez más a la baja. Eso quiere decir que las palabras que escuchábamos así no son tan así. ¿Y cuál es el trasfondo de esto, ministro? Mire, Santiago, yo quiero ser extremadamente prudente y lo quiero ser porque la gobernadora nos ha pedido que sigamos dándole una oportunidad a que esto termine en la forma dialogada que queremos dialogar, que queremos que termine. Claramente, yo sigo pensando, es la tercera vez que vengo a su programa desde que esto, y yo dije cuando empezó esto, acá hay un problema donde hay gremios que van por una opción política y hay gremios que quieren discutir salarios, ¿sí? Dije que uno de esos gremios, digamos, de alguna manera estaba adscrito al gobierno que se había ido el 15 de diciembre y la expresidente Fernández salió justamente a apoyar las acciones de este gremio. Y usted fíjese que hay todo un debate dentro de los mismos gremios a ver qué está pasando. Ya hay gremios que no están haciendo paro y algunos de esos gremios que han decidido no parar más no son justamente los más fáciles para negociar, sino les diría que hasta los más combativos sentados en una mesa de negociación. Lo que más impotencia da es el aprovechamiento político de una causa que es muy delicada, que es muy sensible. Y yo quiero que usted escuche, Johnny, trajiste lo que me dijiste, claro, yo quiero que ustedes escuchen, los que están del otro lado, qué se decía en su momento del paro docente. Los que hoy se rasgan las vestiduras por los docentes decían lo siguiente, por favor. Mirá, Santi, Scioli denuncia trasfondo político en paro docente, aumenta por decreto y presenta amparo para que haya clases. Paro que ya lleva 12 días, jueves 20 de marzo de 2014. Cuartango, que era el ministro de Trabajo de la gestión anterior, dice que la huelga docente es política. Diario Popular. Sigamos. Bueno, lo de Cristina todos lo van a recordar. Cristina, los docentes trabajan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones. Esto fue en una apertura de sesión legislativa por cadena nacional.
la política online. Silioni era el ministro de Educación Nacional con Cristina. El paro es una salvajada. No sé quién usó la palabra salvajada hace poco. Mariotto era el vicegobernador de Scioli, Infobae. El paro docente es una práctica no muy noble, decía Mariotto. Y también decía Mariotto, la educación es un derecho esencial. Esto que se planteó, como es en Ecuador, que se declare como servicio esencial para limitar el derecho de huelga. También esto, la provincia acusa a los docentes de llevar adelante una negociación cuasi extorsiva. El ministro de Trabajo Cuartango, de la gestión anterior. Todo esto pasaba hasta hace 2 o 3 años. Ahora dicen que no es político, pero antes sí decían que era político. Entonces, se nota una especie de contradicción. A ver, yo creo que la Argentina, en los últimos años, los últimos 10, 12, 15 años, ha naturalizado cuestiones que no son normales, ¿sí? Y como se han naturalizado, hoy los vivimos con plena y absoluta normalidad. El paro es un derecho constitucional, ¿sí? Pero es la última ratio en un conflicto. Es aquella herramienta que se usa cuando no quedan más canales de diálogo. Pero se ha naturalizado en la última década, o en los últimos 15 años, que los gremios docentes sí tienen derecho a parar indiscriminadamente. Johnny, la palabra la usé yo ayer en un programa que se llama Código Político. La palabra salvajada. Yo dije que 9 días sin clase sobre 10 es una salvajada. No tiene ningún tipo de razonabilidad, ¿sí? Más cuando hay un gobierno que continuamente los ha incitado al diálogo y que tenemos las sillas vacías del otro lado. Pero la cuestión es la siguiente, ¿cómo todo esto que pasa no pasa en reuniones? Digamos, como puertas adentro, los chicos en clase y los gremios negociando puertas adentro. ¿Por qué semejante puesta en escena? No solamente con ustedes, ha sido con el gobierno anterior también, pero obviamente que la oposición de turno siempre aprovecha con un tema como este, ¿no? Tan sensible. Pero sinceramente, primero que es así. Para hacer campaña, ¿no? Sí. Es una salvajada y los chicos tienen que estar adentro y nosotros tenemos que estar negociando los adultos. Pero yo creo que los funcionarios de Scioli en ese paro también tenían razón. Porque ese paro, si ustedes recuerdan, era digitado desde la Casa Rosada para debilitar a Scioli, que en ese momento no les caía simpático. Y de nuevo, la variable son los chicos. A ver, la política partidaria por afuera. El miércoles la gobernadora dijo algo que creo que jamás le escuché decir a ningún político en la Argentina. Ella dijo: sinceremos lo que está en juego y sinceremos cuál es la posición de cada uno. ¿Quién tiene elecciones? ¿Quién no tiene? Y ella dijo: no me interesa si por esto pierdo las elecciones. ¿Y saben qué? Esto que está pasando acá nos tiene que servir para dar el cambio y el debate profundo de lo que hay que hacer con la educación. Si no, esto que estamos sufriendo no ha valido para nada. ¿Qué pasa con el resto de la oposición? Por ejemplo, el Frente Renovador, ¿dónde está? Bueno, ellos tienen su representación en las cámaras. Yo ayer estuve hablando con el referente del Frente Renovador en materia educativa, se llama Gustavo Yáñez, y también estaba indignado por todo esto, ¿no? Porque no es un tema de ustedes, digamos, ustedes son el no, es gobierno, es un tema nuestro, somos gobierno. Pero sí. Esto excede a los gobiernos. Por esto eso, es un proyecto de país. Por eso adelante. este año la paritaria docente se comienza a discutir a principios de noviembre. Sí. Y vamos a exponer quién quiere discutir y quién no, porque, a ver, los gobiernos siempre quisimos discutir las paritarias antes de fin de año y terminar el año con todos en paz. Sin embargo, ¿cuál es la práctica? La práctica es que los gremios docentes saben que su mayor poder radica en febrero porque hay una fecha cierta y determinada, y si no, ahí no inicio, y paro. Entonces vamos a exponer claramente este año quién quiere y quién no quiere, porque esto nos tiene que servir para esto. Y nos tiene que servir para tener el debate profundo sobre ausentismo, sobre presentismo, sobre capacitación, sobre cómo nos vamos a evaluar. La semana que viene el Gobierno Nacional va a dar los resultados del operativo Aprender. ¿Sí? Bueno, eso nos va a tener que llevar a una reflexión profundísima cuando se conozcan ¿Dan mal los los resultados. resultados? ¿Dan mal? No lo sé. Gravia, sí, por favor. Lo sospecho. Sí. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo le va, Gustavo? Dos preguntas le quería hacer. La primera, lo que dicen los gremios, que es que ustedes no aceptaron
la negociación paritaria desde agosto del año pasado y que en diciembre ellos les propusieron sentarse y ustedes recién lo hicieron en febrero con muy poco tiempo con respecto al comienzo de las clases. Esa es una pregunta. Y la otra que va, le diría pegada, para hacer las dos al mismo tiempo, usted tuvo, digamos, usted fue un hombre clave en el Ministerio de Educación porteño desde el 2011 hasta el 2015 y trabajó tratando de desactivar 17 gremios, ¿no? Los conflictos que había con 17 gremios. Y en Capital Federal se consiguió que en los últimos años las clases comenzaran normalmente. ¿Por qué no pueden en provincia? Y en Capital Federal se dieron a veces un par de puntos más en dinero para desactivar esos conflictos. Bien, Gustavo, empiezo por la primera. Nosotros los convocamos por última vez a los gremios el día 9 de agosto del año pasado porque había una cláusula de monitoreo que no tiene nada que ver con la cláusula gatillo que estamos proponiendo ahora, que decía que íbamos monitoreando la inflación y en caso de que la inflación superara, ahí nos sentábamos a conversar. En ese día, el índice del Instituto de los Trabajadores de la CTA, a la que está escrita CETERA, daba 27% y el aumento que se había cobrado ese mismo mes era del 34.6. Expusimos esos números, con los números justamente de ellos, se enojaron porque le dijimos que no había superado y lanzaron 2 paros, uno de los cuales se ejecutó inmediatamente y el último el 10 de noviembre. Ellos no se quisieron sentar al diálogo. ¿Sí? ¿Ustedes volvieron a convocarlos a fin de año pasado para tratar de tener algún tipo de acercamiento para que no suceda esto a comienzo de clases? Es que estaba, justamente, Gustavo, estábamos en conflicto por esto. Justamente estábamos en conflicto. Entonces, Pasa que lo que usted me dice es mucho más grave, porque si estábamos en conflicto desde agosto del año pasado y no lo pudimos solucionar estando en marzo... No, estábamos en conflicto por esa cláusula, Gustavo, no por esto. Y la segunda cuestión era... Que usted trabajó en el Ministerio porteño y desactivó todos esos paros. A ver, el año pasado tuvimos un comienzo de clases normal, como hacía muchísimos años que no había en la provincia de Buenos Aires. Pero acá vamos a lo que estamos diciendo. Acá hay un gremio, que es el gremio más importante de la provincia, que no quiere discutir salarios. Entonces, es muy difícil discutir salarios. Fíjese, el lunes hemos convocado a una mesa técnica, ¿sí? Una mesa técnica es una mesa donde no vamos los ministros, ni van los secretarios generales de los gremios, se juntan las personas que conocen bien de números y empiezan a ver ítem por ítem, digamos, con el presupuesto de la provincia, cuánto se puede aumentar, cuánto se puede poner en tal concepto del recibo de sueldo. Es el ámbito. Yo quiero ver cuántos gremios vienen a discutir eso. Estaban pidiendo eso. Igual, ministro, es tan injusto. Yo pienso todo el tiempo en los chicos, ¿no? Es tan injusto porque, digamos, los adultos son los adultos, sabrán cómo negociar, Estado, gremios, gobierno, pero el tema de los pibes, todos los días que pasan, son días que no recuperan nunca más en su vida. ¿Quién les devuelve eso, ese derecho? A ver, tiene razón, Santiago. A nadie le duele más que a nosotros. Sí, eso se lo aseguro. Yo cada día que me levanto siento un dolor inmenso, ¿sí? Porque aún, como dije hace un rato, aún cuando el nivel de acatamiento es bajo, a mí, como ministro, la gobernadora, con que haya una escuela, ya para nosotros es un tema grave. Y, como dije antes, vamos a recuperar estos días. Vamos a recuperarlos, va a haber parte de recupero en el receso, con lo cual, digamos, ya lo estoy anunciando, no es para la primera semana del receso, nadie saque viajes, vacaciones, etcétera, porque va a haber clases en las escuelas que no tuvieron clases y después vamos a recuperar los... ¿Vacaciones de julio? Sí, vacaciones que son para los chicos, ¿eh? Sí. Para los docentes un receso, que es otra cosa. Claro. Y vamos a preocuparnos con tutores para que esto no se pierda. No se va a perder. Ojalá. Sí, Clara, por favor, buenas noches. Sí, Hola, Clara, ¿cómo le va? Bien. Ministro, usted ha dicho que el sindicato de Baradel no quiere discutir salarios. La pregunta que le hago es, ¿qué es lo que quiere discutir? ¿Debilitar a la figura de la gobernadora? Sí, a ver, yo creo que hay determinados actores políticos y gremiales, ¿sí? Que yo ya lo he dicho acá, CETERA, la CTA, de organizaciones sociales, no es común todo lo que, no es casualidad todo lo que está pasando en este momento en el país.
digamos que lo que quieren es debilitar al gobierno. Y nuestro gobierno lo que quiere es gobernar y cumplir con sus promesas de campaña, Clara. Nosotros vinimos para gobernar. Recién Santiago nos decía, bueno, esto no es problema de ustedes, sí es problema nuestro, porque nos hacemos cargo de que estamos gobernando. Para nosotros... No, que, a ver si yo por ahí me expresé mal. No es simplemente problema de ustedes, esto los excede a ustedes, porque esto es un problema hacia qué Argentina vamos. Sí. Digamos, ustedes van a cumplir su mandato y va a venir otro gobierno y va a tener el mismo problema. Claro. Por eso, si seguimos tapando los parches con pintura y no arreglamos la humedad, es que nos seguimos quedando en lo de afuera. Es que no los tenemos que tapar. Y bueno, pero ¿por qué no vamos al debate en serio también? Por eso pregunto por la oposición, ¿dónde está? Nosotros estamos para darlo. Se quejaban de lo mismo hace 2 años. Nosotros estamos para darlo y lo que tenemos es que terminar con esta escuela. ¿Sí? Están aniquilando la escuela pública. Y la tenemos que sacar a flote. Pero nosotros tenemos que volver a tener esa escuela de la que nos sentíamos orgullosos hace 40 años. Yo me siento orgulloso de los docentes de la provincia. ¿Sabe, Santiago? Mucho más de la mitad de los docentes están haciendo una patriada enorme, ¿eh? Muchas escuelas están haciendo una patriada enorme y están empezando a ser parte de la historia grande de la recuperación de la escuela pública. Yo no quiero caer en la trampa, pero yo no quiero caer en la trampa de que todos versus los maestros, porque no es así. Acá la cuestión es que... No, pero yo no estoy... corre por cuenta mía, ministro. Acá la cuestión es que han monopolizado algunos la educación pública, se creen que son los dueños de la educación pública. Como le dije recién, los gobiernos pasan y este problema va a ser del gobierno que le toque gobernar a Argentina de acá en los próximos años. Entonces, por eso me gustaría que fuera un poco más de concertación la cosa, ¿no? Exactamente. Cuando salgan estos resultados, la semana que viene, operativo Aprender, que no conozco, pero sospecho, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es terminar con esta fantasía de la escuela inclusiva, entre comillas, que lo que hace es que el chico esté 12 años adentro, que no aprenda. Entonces nos creemos esa fantasía y a los 18 años ese chico sale de la escuela media, si es que llega a salir de la escuela media, y queda excluido para el resto de la vida, porque no puede conseguir un trabajo, porque fracasa en la universidad. Nosotros tenemos que volver a tener una escuela como la escuela que conocimos, adaptada al siglo XXI. ¿Se acuerdan cuando fue aquel debate de los celulares? Bueno, nosotros hoy estamos trabajando, y a eso vamos el mes que viene, a un esquema donde los chicos puedan aprender la lógica de las nuevas tecnologías con sus dispositivos, con los que estén en la escuela, con una plataforma integral de contenidos. Ni van a la escuela, eso es como una... Estamos años luz de esa discusión. Santiago, pero nosotros... Estamos trabajando para solucionar este conflicto, pero no podemos dejar de trabajar en lo que es importante. Sí, Pablo, por favor. Alejandro, usted dice el acatamiento no es alto. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan? Porque veo que en Argentina hay 2 cifras para todo. Después cada uno dice, bueno, le presto atención a una o a otra o a las cifras oficiales. Y dijo algo acá que es importante y que creo que coincidimos todas las noches. Más allá que se solucione el problema salarial, tenemos que ir a una reforma, guste o no guste, presentismo, ausentismo, estatuto, licencia, capacitación, saber por qué hay 12 alumnos por maestro, por qué hay tanta ausencia. ¿Cómo es el tema del acatamiento según ustedes? Porque ustedes lo ven de una forma y los gremialistas lo ven con mucha potencia. No, Pablo, si no, no dejarían... estaríamos en presencia de sindicatos que ya no están parando. A ver, nosotros lo que tenemos es por planilla, medido por planilla. Ausencias y presencias. Exactamente. No voy a dar los números, nunca los hemos dado en el Ministerio porque nos parece que no es una discusión que sea conducente. Porque como le dije a Santiago hace un rato, si de las 14.000 escuelas de gestión estatal que tenemos en la provincia, una estuviese de paro, para nosotros ya sería grave. Entonces, no creemos en eso. Pero sí, ¿y sabe qué? Y tenemos que empezar a pensar también, por ejemplo, en que deberíamos trabajar y acordar en pagarle más al maestro que más se capacita, por ejemplo, que no sea solamente la antigüedad la única posibilidad de ganar más, o para hacer la carrera directiva, porque muchas veces un gran docente, para ganar más, tiene que pasar a la carrera directiva, secretario, vicedirector, director, no tiene vocación de serlo. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos un gran docente, ganamos un pésimo director. Entonces, tenemos que trabajar en esas cosas. Esas son las cosas que van a reformar nuestra educación.
Sí, Diego. Ministro, Sí, Diego, ¿cómo bueno, le va? recién repasando o leyendo lo que mostraba Jonathan, más usted que utilizó justamente una palabra similar. Hace unos días escuchaba a un diputado del PRO que decía que los docentes trabajaban 4 horas y que el sueldo no estaba mal por trabajar 4 horas. O sea, que repetía lo que dijo Cristina en un momento. Da la sensación que los docentes protestan por lo mismo y los actuales dirigentes responden igual que los dirigentes anteriores. Pero otro día María Eugenia Vidal dijo que digan si son kirchneristas. Digan si son kirchneristas. Para mí equivocadamente, tal vez se expresó mal, pero lo dejamos ahí. La pregunta que le hago es, retomando lo de Clara, ¿usted cree, junto a la gobernadora, que ya esta protesta, al decir que es un acatamiento muy bajo, cree bajo, que es... dije, no dije muy bajo. Bueno, bajo, ¿cree que ya es meramente una maniobra del kirchnerismo para desestabilizar y que no es una protesta legítima, sino que simplemente es una cuestión política? O sea, la marcha que hubo el otro día de tanta gente era todos apoyando a Cristina y Cristina los mandó a todos, que no están protestando realmente por el salario bajo. A ver, en primer lugar, Diego, usted hizo algunas aseveraciones que yo me voy a permitir contestarle. La gobernadora no se equivocó y no está mal ser kirchnerista. Lo que la gobernadora pidió es un sinceramiento. Yo soy el ministro de Educación, no conozco el diputado que haya dicho esto con respecto a las horas que trabaja un docente. A mí, nunca desde que asumí, me han escuchado decir una cosa así. Yo digo que tenemos grandes docentes en la provincia de Buenos Aires. Y en su momento Cristina, además de eso, dijo que eran vagos, ¿sí? Dicho todas estas cosas, a ver, el reclamo docente es justo. Hay que aumentarle a los docentes y la provincia va a ser el mayor esfuerzo que pueda pagar. Ahora, sí creo que hay determinados sectores gremiales y políticos que quieren utilizar este conflicto, que no seamos hipócritas, el conflicto docente es un conflicto muy atractivo desde el punto de vista mediático, para ser utilizado en términos políticos, o políticos partidarios, porque la política cruza todas las actividades. Y lo que nosotros decimos es, discutamos con los chicos en las aulas. Fíjense que ahora hay gremios que no están haciendo paros, pero sí están en plan de lucha. Sí. Hacen volanteadas, hacen clases públicas, digamos, manifiestan sus opiniones a través de radios, de radios públicas, ¿no?, que hacen ellos, y eso está muy bien. Y eso está muy bien. Le van a sacar la personería. ¿Es cierta esta información? Porque por estas horas lo que circula en este momento es que el ministro de Trabajo de la provincia, Villegas, habría hecho una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para pedir que le quiten la personería gremial a aquellos gremios que hicieron o hagan paro. Se lo pregunto porque da la sensación de que esto echaría un poco más de leña al fuego, así como la respuesta frente a Vidal cuando dijo les voy a pagar a aquellos maestros que cumplieron y no pararon. Ellos dijeron, los gremios, esto es una provocación, una extorsión, una coima, en fin. ¿Es verdad que ustedes van a pedir sacar la personalidad gremial? No. En primer lugar, no estamos tratando de tirar más leña al fuego, todo lo contrario, estamos invitando al diálogo a los gremios, no. Lo que sucedió, yo entiendo, el título es muy atractivo también. Lo que sucede es que el ministro de Trabajo ha puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación la sucesión de hechos de gremios que no están acatando la conciliación obligatoria. La pérdida de personería es algo que eventualmente puede suceder, digamos, como, si usted quiere, una sanción extrema a un montón de hechos violando leyes y normativas vigentes. Pero lo que ha pasado es otra cosa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, gracias a todos ustedes. Ojalá se resuelva pronto por el bien de esos chicos. Se va a resolver, Santiago. Ojalá. Así debe ser. Vamos al siguiente informe. Se suman un montón de invitados. Esto pasó en el INDEC en el día de la fecha. Mirá. Cállese la boca. Cállese la boca. ¿Cómo me va a faltar el respeto a esa manera? Usted me falta respeto, no soy autoridad del organismo. Usted le hizo sacar el sistema. Tampoco para que no te pasen de mala voz, licenciado, por favor. No le sabe a usted, le estoy hablando al señor. Los chicos no tienen nada que ver. Usted no se meta. Los chicos no tienen nada que ver. No me puedo retirar. No me voy a retirar. Bueno, no se va a retirar. ¿Cómo me va a retirar? Bueno, sancióneme. Los chicos no tienen nada que ver. ¿Quién hizo salir el sistema? Nosotros. Está caído el sistema. Está caído el sistema. No está caído. Bueno, antes de pedir explicaciones del sistema, de las explicaciones de las horas censales. No hay más horas censales porque no hay ley. De las explicaciones no hay ley.
ya se la vi. Sí, Estamos gestionando hace un 3 meses que no decreto. están cobrando los compañeros. Y estamos gestionando un decreto para que cobren permanentemente. Bueno, calmamos, con rapidez. Entonces, por los No, compañeros... ustedes están interfiriendo. Están interfiriendo. Tenemos derecho a huelga, estamos avalados por la Constitución, estamos avalados por la Constitución y los pactos internacionales. Y los pactos internacionales. Somos trabajadores y tenemos derechos. Ustedes están afectando un servicio público. No estamos afectando, ustedes están afectando nuestro bolsillo porque no tenemos las ensayos esenciales. ¿Trabaja usted en la organización? Por supuesto, todos los compañeros hace 10 años que trabajamos manifestando. Usted le quiere respeto, le hizo caer el sistema. Estamos respetando a todos los compañeros que están afectados. Le hizo caer el sistema. Derecho a huelga, derecho a huelga. Somos trabajadores, somos trabajadores. ¿Quién le hizo caer el sistema? Somos trabajadores, somos trabajadores. Muy bien, vamos a hacer una denuncia policial. ¿Cómo no? De las explicaciones también le tenemos derecho a los trabajadores. Sin duda. Bueno, no nos está respetando, nadie está destruyendo nada, nadie está destruyendo nada. Absolutamente nada. Está interfiriendo Está equivocado. Se meten con nuestro salario, compañero. Paga lo que nos están metiendo la mano en el bolsillo, manga de ladrones. ¡Ladrones! Bueno, a ver, vamos a contextualizar qué sucedió hoy. Ahí le vamos a Todesca, sí. Si se fue la patota del INDEC o no se fue la patota de Moreno, ¿no? Vamos a ponerlo en contexto. Hace muchos meses, trabajadores del INDEC están pidiendo un complemento de un salario. Hace varios meses. Son horas extra por censos que hicieron hace 10 años, ¿sí? Ninguna gestión se los pagó, ni la gestión Moreno, Paglieri, Itzkovich, ninguna. Hoy el sindicato UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, decidió tomar la sede del INDEC ahí en Roca 609. Jorge Todesca denunció varias cosas. Primero, que la toma es ilegal, algo que es obvio. Hicieron caer la página web del instituto, según Todesca. Sabotearon servidores internos donde se procesa la información del INDEC. Desocupación, inflación, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Anularon el sistema de control de acceso, como cuando entras, viste, la huellita, para que te permita entrar o no al lugar. Y todo esto, según Todesca, lo hizo la patota, la vieja patota que alguna vez respondió a Guillermo Moreno. ¿Qué fue la patota de Moreno? Para que la gente recuerde. Personas que intimidaban a los técnicos que trabajaban hace mucho tiempo en un INDEC que en algún momento fue muy prestigioso. Ulises Valentín, Aníbal Nesbelev, Marcelo Filia, Celeste Cámpora Avellaneda. Entonces la pregunta para hacerse acá es si volvió o si alguna vez se fue la patota del INDEC. Sí, a ver, Gustavo, por favor. Sí, a ver, la patota del INDEC, como bien dice Johnny, no se fue. Los únicos que sacaron, y lo sacaron después de denuncias que nosotros hicimos, porque básicamente las patotas del INDEC eran barra bravas de Nueva Chicago, dirigidos por una persona que se llamaba Ariel y le decían el gusano, barra bravas de Defensor de Belgrano, que se descubrió que vendían cocaína y marihuana en el subsuelo del INDEC y se les hizo una causa penal y por eso no los pudieron echar, ni siquiera porque los procesaron. Hasta que no haya sentencia firme, ni siquiera los pueden echar. Simplemente los desplazaron de sus tareas. La mayoría delegados, además, con protección. Claro, Con protección. Claro. Además. Delegados. Y había barra bravas también de San Lorenzo y de Racing. Esa fue la patota que armó Moreno. Los que sacaron después de las denuncias que nosotros hicimos fue a los cabecillas. Simplemente sacaron a los cabecillas. Todo el otro marco de gente que trabajaba y que básicamente estaba afiliada a UPCN, no a ATE, ellos se quedaron trabajando. De hecho, esto lo viene denunciando ATE desde hace mucho tiempo y siguen estando ahí adentro. Más allá de si es legal o no es legal el reclamo que están haciendo, que es cierto que no se los pagó nadie y es cierto que el propio Todesca había dicho, bueno, vamos a hacer algo para pagárselos porque yo sé que esto representa un dinero importante para el sueldo de bolsillo de ustedes. Vamos a intentar hacérselo. La forma de manifestarse da por hecho de que no hay ningún tipo de cambio, por lo menos en el grueso de la patota, que, insisto, Lo Todesca... dijo Jorge acá cuando nos visitó, Sí, sí. porque él había Que hecho seguía la denuncia, estando. o sea, no es una situación encubierta, el propio Jorge había denunciado acá que tenía esa gente enquistada ahí y muchos de ellos por ser delegados que resultaban intocables. No los pueden echar. Es Sí. una vergüenza que Hubo le dan videos algo el de año 10 pasado. años, pero vos no podés tocar el sistema, ¿cómo vas a cortar el No, sistema? no, es una delicadeza. Vivimos en un apagón, algo que tenemos que cuidar que hoy realmente funciona y es creíble es el INDEC, que tiene que ver nada más y nada menos para poner los pies en la tierra y saber dónde estamos, ¿no? Igual en ese caso diferenciamos ATE con un PCN. Buenas noches. Gracias por venir. Lo escucho, por favor.
Yo fui invitado para hablar del tema docente. Ah, bueno, no, Por no supuesto quiero hablar del puedo tema. hablar de todo Como lo quiera, que me como quiera. pregunten, Sí. pero como me invitaron especialmente Listo, por entonces eso, después hablo Además, del tema Santiago, docente, por favor. el Sí, buenas conflicto, noches. bien como dijeron, hace 10 años que existe este conflicto, lo atendió Todesca y estaba en áreas de solución. Había un tema de implementación de la solución. O sea que ahí ves cómo cuando uno dice la crispación, se metieron en la página. ¿Quién manda acá? Porque, digamos, ¿quién tiene el poder real de Bueno, la el cosa? problema es ese de los empleados públicos. Pero Santiago, mira, A ver, el un sistema minuto, es- sí, a ver, Aníbal, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo venía pensando por la invitación. Y yo tengo que decir que me da vergüenza mi generación y la de los 70 para los 80. Somos insufribles. Generamos un país de cuarta. No permitimos que la gente crezca. No permitimos que la gente mire un país desde otro lugar. Y seguimos enquistados en la patota, que no sé, puede ser desde las barras bravas, que ahora están de moda, porque son como los top 10. Y me parece como que no aprendemos más. Y a mí lo que me preocupa es que yo vivo trabajando y vivo generando proyectos y remando en dulce de leche todo el tiempo. Es para atrás, pero trato de hacerlo todo el tiempo para adelante y abstrayéndome de la mejor manera que puedo, digamos, como metiéndome en mi propio círculo, generando un espectáculo en un espacio privado, donde pueda... Pero todo el tiempo es escuchar palo. Sí. Y son tan insufriblemente impresentables, todos. La política está impresentable. Y la verdad que son unos pocos. Y que unos pocos dominen a muchos, eso es lo que más me preocupa. Que los muchos entonces somos o tontos o nos encanta vivir en este dulce de leche repostero. Sí. Pitrola, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo le va, Néstor? Santiago? Bueno, yo tengo proyecto de ley que hemos presentado hace poco tiempo con la Comisión Interna de ATE, de los trabajadores del INDEC. Vinieron otros diputados a apoyar. Recuerdo incluso a Patricia Jiménez, que es vicepresidenta por el radicalismo. Pero no se ha tratado. ¿En qué sentido? Que vuelvan todos los técnicos que fueron echados por Guillermo Moreno. Han sido desplazados a otras reparticiones, despedidos, se le cortaron contratos. Y sigue la patota de UPCN. La Comisión Interna de ATE denuncia que la nueva administración del INDEC negoció con la Bueno, patota. pero Todesca no dijo. Esta A ver, es la Todesca realidad. hoy Sí, denunció a ver. lo contrario, por lo menos frente a la situación ya extrema que vivió. Él mismo publicó actitudes intimidatorias de los delegados de UPCN impidiendo la libertad de trabajo. Se presentan como víctimas y son quienes dominaron el instituto durante años y se resisten a perder privilegios. A mí me gustaría explicar por qué, porque uno se pregunta frente a lo que acaba de contar Gustavo o Johnny respecto de las características de estos delegados, que según Todesca todavía son 100 los que permanecen. Hay que entender cuál es la lógica de la burocracia en el empleo público. Pasa en la provincia de Buenos Aires con muchos que todavía vienen de la gestión de Scioli, incluso con investigaciones de corrupción. Cuando vos tenés en el empleo público un cargo institucionalmente otorgado, es muy difícil, tenés ese derecho adquirido la remoción, salvo por un sumario interno que es complejo, en donde hay que probar que esa persona realmente no es idónea para el cargo. sos barra brava. Tienen la estabilidad laboral. Pero analizándolo están desde los el propios sentido común. Un trabajadores minuto, de Pitrola. testigo, Analizándolo desde el sentido común. Es como yo vengo acá y apago las cámaras. digamos. Claro. Pero tienen estabilidad laboral. Son los mismos. Es una locura, una demencia. Buenas noches, Raúl. Acá hay dos temas, me parece, bien cortito. Uno, que da la casualidad que esto está pasando cuando el gobierno está muy pendiente del índice de desocupación y donde podría haber alguna buena noticia. Sensible, pero alguna buena noticia. Yo creo que esto está directamente relacionado con esto en primer lugar. En segundo lugar, acá hay una batalla que Macri perdió desde el primer día. Porque así como Macri no peleó por limpiar el INDEC, tampoco peleó por limpiar ninguno de los organismos. Los equipos de trabajo de los procesados más notables del Siguen kirchnerismo ahí. están sentados en sus lugares, en los ministerios, en el Congreso, en cada uno de estos lugares. El Pero acá no gobierno estamos no dio la discutiendo que estén batalla. sentados o no. El tema es que no hagan lo que tienen que hacer. Sí, pero, pero a ver, la cuestión ¿Cómo es que puede además pasar son esto en un plantas organismo transitorias público? que se deberían haber ido con los funcionarios anteriores. Pero perdón. Y el gobierno Pero decidió perdón, que yo se quedaran en pregunto su lugar. una sola cosa, señor. Y si Macri los echa,
¿cuál es el problema? Un escándalo. Un escándalo, no se ¿verdad? atrevieron. Entonces Que ese es el problema. que No no se se atrevieron puede a hacerlo. trabajar. No No se se puede atrevieron a trabajar hacerlo. porque todo el tiempo está en contra todo el mundo. Y de esa manera no se crece en un país, señor. Es como si yo le digo, pongo un espectáculo y mis artistas me empiezan a romper el vestuario porque se les canta. Esto si no hay un orden... Si no hay un orden de una vez por todas y empezamos a cortarla con esto de, viste, el ciclo de los peronistas y dale con los peronistas. Bueno, muchachos, no ganaron esta vuelta. Esa es la realidad. El presidente no se atrevió a tomar la Hay que decisión. bancársela. Hay un video. A ver, por favor. No, a ver, la limpieza que el gobierno había tildado como limpieza a principios de 2016, cuando asume, lo que terminó haciendo es echar a una gran cantidad de empleados públicos que eran, en definitiva, contratados, trabajadores precarizados que tenían un contrato temporal y que no tenían que ver con puestos políticos. Las plantas transitorias, lo que uno conoce como en el empleo público como el listado 48 y demás, son, no llegan a ser empleos fijos, pero tienen una suerte de protección de estabilidad laboral mucho mayor que en el sector privado. Es algo muy parecido a lo que dice Débora. Y por otro lado, la gran mafia que Todesca hablaba, que estaba enquistada, tiene que ver con estas representaciones gremiales que por una suerte de protección, para no permitir que se los eche por una cuestión política, tienen una suerte de vía libre, hacer lo que quieran, y en todo caso ellos no pueden ser echados, ni siquiera por sabotear esto. Pero hay un problema. echados y no laburan. No puede ser echado y no laburan. Hay algo que hizo el kirchnerismo que es mucho peor, porque no es solamente tener dirigentes gremiales que uno apoya a los gremialistas que realmente trabajan bien, en este caso los de ATE, sino que lo que hizo el kirchnerismo fue crear una patota en cada una de las dependencias. Así como en el INDEC lo llamaron a Ariel Pugliese, el jefe de la barra brava de Nueva Chicago, le dijeron, tráeme 100 de los tuyos y los ponemos a todos a trabajar adentro y a muchos les damos el lugar de delegado. Lo mismo pasó en la Secretaría de Comercio, en la Secretaría de Industria. Justamente, pero esos delegados siguen trabajando, a los cuales se puede sancionar, a los cuales se puede echar, a los cuales se pueden suspender, son el resto de los contratados que están por debajo de esos delegados. Los que generan esta suerte de desestabilizaciones, supuestos sabotajes y demás, son los que tienen cierta protección donde pueden hacer prácticamente cualquier cosa y no peligra su puesto de trabajo. Ahora, hay un video donde se ve clarito cómo actúa la patota de UPCN, es del 4 de 2016. Exactamente. La fueron a buscar a Cintia Poc es la directora de encuesta no tenemos el video hogares. sí, no voy a contar el video. Bueno, y le gritaron, cuando le insultaban, a todos los traidores los vamos a matar, si no querés quilombo tenés que renunciar, andá pensando cómo te vas a escapar, todo esto cantado, llamalo a Macri que lo vamos a matar. Y ahí está, este es el video, perfecto. ¿Sabés quiénes estaban ahí? Roberto Rodríguez, alias Skinhead, Rafael Figueredo, una persona que rompía asambleas en ATE, o sea, un rompe asambleas. ¿Eso fue hoy, decís? No, te acabo de decir. 13 del 4 de 2016, te acabo de decir. Ricardo Alvarizos, alias El Gitano, que tuvo un enfrentamiento físico con Cintia Poc, físico. Alejandro Moyano, que estuvo en la Plaza de Mayo esa noche que llegó Moreno, ¿te acordás? De la 125, que llegó con... Bueno. Damián Copas, el capo de UPCN Capital. Es decir, esto está en la justicia y se ve perfectamente cómo le apretaban a Cintia Poc y forma parte de un sistema durante muchos años para que haya inflación falsa, pobreza falsa, desocupación falsa. Hubo un sistema para apretar a la gente que hacía las cosas bien. De hecho, Guillermo Moreno, vos te vas a acordar, multaba con 500.000 pesos a las consultoras que medían la inflación. Lo que Jonathan contaba recién fue de hace un año y seguramente es un problema a resolver del INDEC el tema de las patotas. Que estaban, seguirán estando. Es que no andaba el INDEC, claro, no funcionaba. No, por eso digo, pero independientemente del tema de las patotas va a haber que resolverlo. Corremos eso. Yo ya hablé con alguien del INDEC para que me explique el porqué. A mí no me gustó para nada el video, ni la actitud de los empleados, a decir verdad, ni tampoco la mala sangre y la forma en que trató a los empleados todo esto. La verdad que es muy agresivo el video de por sí. Independientemente de esto... Gracias por hackear el independientemente de esto, lo que Gracias. tenemos que decirle claramente a la gente, y se los explico con mis palabras, tal vez con algún error o con algún detalle que se puede llegar a pasar, que me lo explicaron, es así. Recibo de sueldo, como todos o muchos en los laburos cuando estamos en blanco, tenemos diferentes ítems en el recibo que llegan a un total de la cifra que ganamos. Te pueden poner sueldo básico, 5.000, un concepto inventado, 2.000, otro concepto, 2.000, otro concepto, y llegás a una cifra final. A los empleados del INDEC le sacaron un ítem que era horas censales, que era muy importante en el total del sueldo. 10 años que le deben eso. No, pero por eso digo, le sacaron hace 3 meses, Paulo, hace 3 meses se lo sacaron, mágicamente desapareció el recibo de sueldo, eso, que completaba
una gran parte de ese sueldo. Están reclamando eso. Lo que Todesca dice, estamos tratando de encontrar un concepto de dote legalizado o un para dote... ponerlo. Claro, hacerlo algún remunerativo, nombre para que esté ponerlo bien. dentro de la ley. Digo, Diego, pero hace eso 3 no lo meses que desapareció. eso no lo discutimos. Insisto, no Eso sé no lo si la discutimos. forma está bien, No. apagar los servidores, pero digo, el No, problema... bueno, apagar los bueno, servidores, no. ¿no? Por eso Hay una digo, estamos relación discutiendo con dos el derecho cosas. Pero además ahí tenés otro gremio, digo, que es ATE, que trabaja No bien. vayamos a el tema de Matadora. Hay un hecho real que se puede corregir. Sí. Diego, A ver, Diego, Déjeme sí. terminar de No, Diego, a ver, la responsabilidad primero fue de Cristina Fernández de Kirchner cuando intervino el INDEC. Vos hacés todo un repaso de recibo de sueldo. La que metió la patota en el INDEC fue tu jefa política. ¿De dónde venís? venimos? Las cuestiones personales no quiero hacer Entonces, estrés después de en- eso hablemos. No estamos hablando ni de patota, estoy diciendo lo de recibo de sueldo, que es por lo que pararon Pero hoy. la primera responsable de destruir el INDEC se llama Cristina Pero, Fernández de Kirchner. Alejandro, Después de Santiago, eso Alejandro, hablemos. perdóname, De uno, una de consulta, uno, Santi, de uno. porque Pachano, mira, con para el hacer ahora, si querés. revisionismo, Sí, con el sí. revisionismo, Alejandro, con todo respeto, y vea, yo estoy en desacuerdo con la mayoría de las cosas que estamos viendo todos los días. Pero con el revisionismo no avanzamos. pero- Hoy lo que tenemos que ver que tenemos un INDEC que tiene que funcionar. No puede haber más un apagón en la Argentina. Coincidimos, donde Pablo. el El problema es pero este pará, hoy, ¿eh? pero Lo yo- solucionan, ponen un ítem que... Diego, pero Branca, pará, Branca. pará, A ver, pará. de uno. No, lo solucionamos, pero lo para eso están los perdón, gremios. lo solucionamos de un modo. Hay que pagarle a esta gente, hay que pagarle. Pongan, pero X. no podemos Otra permitir bajo ningún concepto La acción que directa. las barras bravas ¿Te queda claro? Perdón, que las Digo, barras es una bravas protesta, estén la manejando acción el directa. INDEC. Carlos, Chicos, déjame necesito terminar. que... Sí, por favor. Termina, Pablo. Sí. El INDEC, pasamos por un momento dramático donde tuvimos un apagón estadístico. Lo único que teníamos como cierto en la Argentina era la temperatura. El resto era toda una mentira brutal. Me parece bien hoy que haya un grupo de empleados que estén reclamando cosas que le deben hace 10 años. Después hacemos revisión, si era Cristina, si era Dualde, si era Néstor, si era mi abuela. ¿Quién Pablo, era? Porque pero si no nos ¿quién quedamos metió la atascados patota? ahí. El tema es que no tiene que podemos ver, tener, y acá tendría que actuar la justicia de oficio, patotero, por más delegados que sean manejando el INDEC. Santiago, Minuto, quiero por que favor. le digan a la gente, Chicos, hay- para, un minuto. Increíble. Minuto porque parece el INDEC esto, si no. Vamos a tranquilizarnos un poco, hablemos civilizadamente, sí. Sí, Santiago, a mí me gustaría que pongamos en profundidad de lo que estamos hablando. Estábamos hablando de un instituto que ha sido un orgullo en Latinoamérica, que era el INDEC. De hecho, muchos técnicos del INDEC fueron requeridos históricamente en Brasil, en Ecuador, y hoy estamos hablando de un INDEC donde hay barras bravas, donde se comercializaba cocaína y no los podemos sacar. Es una locura. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Una locura. ¿Dónde está la justicia? Una cosa es el reclamo legal, pero estamos hablando que decenas de barras bravas entraron en el INDEC, vendían cocaína, están patoteando y la justicia no los puede sacar. Estamos listos no, como país. Corrieron a toda la gente. Hay de una la- responsabilidad política. No, a mí lo que me parece que lo que no se puede creer es que tengamos que seguir aceptando que la gente trabaje mal. Claro. Porque eso es lo que me parece que está equivocado. Porque no importa el partido político. Es lo que estoy Importa lo que me parece que ya está, ya fue. ¿Sabes qué? Hay que trabajar bien. Es la única manera de poder salir adelante. Porque con todas estas trabas, la de los docentes, es insoportable. Cortando una ciudad, parando las empresas, es una locura. Pasa O por nos gusta, tibia. vuelvo a repetir, nos gusta el repostero, porque entonces somos masoquistas. Porque entonces, si los echan, es un problema de Macri. Si no los echan, hay que bancárselo, porque entonces Pachano, no es el tema político. Las trabas están en lo- el recibo de sueldo. Las trabas lo pone Pero este la gobierno, solución- pero la que se sol- vive cada vez peor. pero- ¿Por qué las Bueno, trabas pero las pone el perdón, trabajador? pero No, perdón, las trabas las tiene- las pero pone el gobierno, Brancatelli, trabajadores. Brancatelli, yo te pregunto una cosa seriamente, más allá de que te respeto, me divertís, pero ¿a vos te parece en serio que lo que se hizo hace 12 años con el INDEC estuvo brutal? Yo lo único que quiero que me contestes si te parece que fue A brutal. mí me parece que no estuvo Nada bueno. más que eso. A mí me parece que no estuvo bueno. que no Mentirle hayan a la números. gente, mentirle a la gente es bárbaro. A mí me parece que no estuvo bueno. Te lo dije Ah, 3 bueno, veces. entonces eso es lo que te A mí me quiero parece que escuchar. tampoco está Porque bueno no que está los bueno empleados cobren de mentir. menos como la que los docentes mentira es ganen lo una que están cosa, ganando. como la traición, son cosas insoportables para las No era personas. solo mentir, era ¿Entendés? callar a la gente que decía la verdad. No era solo mentira, hubo un sistema que se diseñó para que la gente, los consultores, los economistas que decían la verdadera inflación, la verdadera pobreza,
sea callada. Yo recuerdo a Graciela Bebacua, que fue nuevamente nombrada en el INDEC, apenas asumió Todesca, le mandaban la CIDE. Ella lo puede contar un día. Entró en una crisis de nervios total porque le mandaban por mensajito de texto la dirección donde estaba el hijo. Le decían, tu hijo en este momento está acá, acá, acá. Así que no digas más la inflación, callate la boca. Digamos. Yo me acuerdo a Agustín Salvia, el hoy director de la UCA, de la parte del Observatorio Social de la Deuda, que contó que lo llamaban por teléfono y le decían, terminá con esto de la UCA, de decir la pobreza, porque vas a tener problemas. O sea, no era solamente mentir, era mentir y llamar por teléfono y amenazar a la gente que decía la verdad. Además de las multas que te decían. Jonathan, yo quiero hacer una pregunta, formularnos una pregunta. ¿Quisieron sacar esta patota de UPCN? Porque UPCN es el gremio que arregló con Andrés Rodríguez, dueños de caballos de carrera y otros negocios fulgurantes. Es el gremio que arregló con Menem, después arregló con el kirchnerismo y ahora es el gremio que le firmó el 18% a la gobernadora Vidal, que rechazan todos los demás, que es Andrés Rodríguez. ¿No habrá habido aquí una negociación de no sacar la patota de UPCN para que otra vez sea el gremio del presidente? Ahí hay una clave, porque los que conocemos todo el trabajo de los trabajadores del Estado sabemos que ATE trabaja de otra manera, y en el INDEC la verdad que los trabajadores de ATE también están peleando porque les paguen esa plata, pero no lo hacen así, y vienen sacando en negociaciones con Todesca cosas que se van arreglando. No hacen esto. No hacen esto de la patota. Ahora, a mí me extraña poderosamente que a la patota no la hayan corrido. Y quizás no la corrieron porque tampoco les conviene tener un gremio que defienda a sus trabajadores de forma normal, como es ATE, porque prefieren un PCN, porque prefieren un PCN. Sí, a ver si. No. Igual pensemos en un país que hay provincias donde el 60-70% vive del empleo público. O sea que hay una distorsión absoluta. Yo creo que el gobierno ha negociado en algunas cuestiones y en otras es tibia. El caso es la Cancillería, por ejemplo. Hubo funcionarias echadas por la administración anterior, nunca las repusieron, y hay un montón de situaciones de embajadores puestos sin ningún mérito que no fueron relevados de sus funciones, aunque hay una situación más diplomáticamente correcta ahora. Pero en todo el Estado hay unas situaciones de absoluta negociación, pero también porque Cambiemos no tenía cuadros, no tenía la suficiente cantidad de funcionarios. Entonces se negoció verdaderamente. Ahora, a mí me parece que esta tibieza debería pasar a una instancia de dureza, como dice Pachano, una instancia de dureza. Punto. Pero Natalia, es echar a las personas Natalia, que cometen actos como esto que rozan lo delictivo. Una cosa. Dureza. Yo voy con usted. Igual nosotros fuimos todos partícipes de cuando el INDEC nos arrojaba esas cifras. Digamos, en cualquier país civilizado hubiera sido un escándalo. Acá fue un escándalo. Bueno, y acá se banca todo. Pero uno ve estas reacciones de hoy y uno dice... Hubo voces de partidos políticos, de organizaciones, de sindicatos. Fue un escándalo en la Argentina. A nivel mundial fue un escándalo lo que ocurrió en INDEC. Fue un escándalo? Bueno, lo que ocurría en pero INDEC si la sociedad convalidó eso con su voto en 54% en 2011. El escándalo es que no los hayan echado. No, pero Santiago preguntó qué pasó durante 12 años con una cantidad de gente que no estábamos de acuerdo. No, denunciamos. ¿y ustedes que no pueden contra eso? No, pero ¿cómo? No, lo que yo te quiero decir. Un minuto, ¿cómo hacer que la autoridad, imagínate vos, Santiago, querés que pelear tu sueldo acá y subís así? Pero naturalizamos la violencia. ¿Por qué vamos a naturalizar la violencia? Pero no cambió nada. Escúchame, nosotros asumimos el 10 de diciembre hace 15 meses. ¿Ustedes se acuerdan lo que ocurrió a los 20 días? Están echando trabajadores del Estado de todas partes. Ya íbamos por 300.000, se repetía en todos los medios. Hubo que sacar directores, que yo lo dije muchas veces en este programa, hubo que sacar directores con decretos, porque no se querían ir. Hubo que sacar la planta política porque no se quería mover. Radio Nacional, ¿Y qué construyeron? Radio Nacional, que hacía los contratos el 9 de diciembre, un día antes que se acabe el gobierno. ¿Qué construyeron? Un relato que el gobierno de Macri expulsaba miles de trabajadores, que el gobierno de Macri venía por el ajuste. Lo que había ocurrido en la Argentina, lo que ocurre con cada cambio de administración. Obviamente que
esta gente está protegida por los sindicatos, ¿eh? Y hay que actuar Pero y hay que Juan sacarlo. Pablo, si pero vos es tenés imposible sacarlo. Ahora porque hablamos del poder real. ¿Quién tiene poder real en la República Argentina? Un día tremendo fue este, de cortes y más cortes, protestas y más protestas. Así estamos, mirá. What would you do if you were stuck in one place and every day was exactly the same and nothing that you did mattered? Esa podría ser la preocupación de cualquier porteño por estos días que corren. Otro día de piquetes en Buenos Aires. Ciudad tomada. Otra vez la 9 de julio. Otra vez cortada de la gente que se quiere ir a su casa, que quiere trabajar, que van de un trabajo a otro muchos. El Frente Milagro Sala realiza una movilización desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la Secretaría de Vivienda de la Nación. Imposible que un país funcione de esta manera, imposible. El gobierno de Mauricio Macri y los gerentes que asaltaron el Estado Nacional expresan una política que solo ofrece en su horizonte un destino de miseria planificada para las mayorías populares. A la política del gobierno se enfrenta en la calle, con unidad de organización, pero fundamentalmente con lucha. Aguante la lucha, vamos los docentes, aumento salarial para todos los estatales. ¿Cómo se resuelve el problema de los piquetes en la ciudad? La conflictividad se hizo más evidente y yo creo que ahora también hay sectores que están fomentando esta conflictividad. Si los vemos, están formados. Ellos avanzaron, fueron quienes encabezaron el corte y después, bueno, se sumaron otros manifestantes. Hay muchos años donde la política de Estado, sobre todo el gobierno nacional, fue otra. Eso generó que las fuerzas de seguridad no estén preparadas. ¿Dónde está también el gobierno? ¿Dónde está poniendo las cosas como corresponden? ¿Dónde está solucionando temas? ¿Dónde está poniendo un poco de orden? ¿Dónde está para lo que tiene que estar? Después de 12 años de ir en una dirección equivocada, donde la violación de la ley era una constante y hasta era premiada y reconocida, el proceso de retrotraer eso a situaciones de normalidad es algo que lleva tiempo. Por eso es tan importante consolidar este cambio y darle más volumen político, si se quiere, y más herramientas a los gobernantes actuales. Hoy hay una procuración que no acompaña las políticas de seguridad del Estado. A ver, Eduardo, ahora sí, por favor, te escucho. Sí, decía que había venido especialmente invitado para hablar del tema docente, pero más allá de eso, creo que el tema docente es un tema central. Tiene que ver con esto, aparte. Claro, pero bueno, yo tuve la suerte de escuchar al ministro por mi celular, después de esperar un rato largo que me buscaran, pero esto es secundario. Lo que quiero es referirme al tema del conflicto, porque me parece que veo un discurso raro, una situación curiosa. Por un lado, todos coincidimos en que el reclamo de los docentes es justo. Por otro lado, el gobierno, y particularmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha tomado el lugar preponderante, la gobernadora Vidal, sostiene que es un conflicto político, que hay otros intereses que no son solo los de los docentes, pero resulta que en un país donde no todos los dirigentes sindicales pueden salir a la calle con el apoyo de sus representados. Los docentes hacen grandes movilizaciones, los docentes tienen una dirección sindical que, a diferencia de otros gremios, ha permitido, por ejemplo, que haya fuerzas de otra orientación política que ganen seccionales. Una dirección de cuya honestidad, incluso en el programa de ayer, varios de los participantes dijeron que era realmente un caso especial, en realidad, a otros sectores. De pronto, esta dirección sindical docente se transforma en la responsable del conflicto, cuando el conflicto es un reclamo, en primer lugar, por una diferencia salarial que tuvo que ver con la relación con la inflación del año anterior, que también todo el mundo reconoce que es justa, aunque pueda haber alguna diferencia de cálculo. Y en segundo lugar, todos reconocemos que el aumento debería ser sustancial porque es una actividad que hay un gran consenso social de que tienen que ganar más y que tienen que ser jerarquizadas. Pero no solo ocurre esto, sino que
este gobierno que acusa a los docentes de propósitos políticos, de perseguir fines particulares... Es que lo mismo lo hacía el kirchnerismo también hace 2 años atrás. 3 años leímos Claro, todo. Mirá, pasó lo mismo. El kirchnerismo... Todos los gobiernos van denunciando lo mismo. Por eso te quiero decir que es un problema de la política que gobierna. Si todos los gobiernos van denunciando lo mismo, ya se haría una buena razón para no creer esas denuncias, ¿no? No, porque hay que sentarse a hablar. Hay que sentarse a hablar qué educación queremos de ahora en adelante. Sí, pero ¿sabés lo que pasa, Santiago? Esto excede un gobierno. ¿Sabés lo que pasa? Sí. Hay 3 cuestiones generales, digamos, en relación con el tema educativo. Uno es un tema de inclusión social. ¿Cómo hacemos para que haya más presupuesto, más escuelas, más maestros y fundamentalmente más chicos que puedan incorporarse a la educación? Otro es el problema de la calidad de la enseñanza. ¿No es cierto? Preparar a los que no docentes. basta, que no basta resolverlo simplemente con el aumento cuantitativo de los alumnos ni de los docentes. Si nosotros pensáramos en la calidad de la enseñanza sin un incremento, una ampliación de la participación en la educación, no estaríamos pensando en un país democrático. Si nos conformáramos simplemente con que tenemos más alumnos y más docentes, me parece que tampoco eso nos exime de plantearnos el problema de la calidad de la enseñanza. Pero resulta que desde cualquier perspectiva que se lo mire, si por ejemplo pensamos cómo mejorar la educación en la Argentina y el nivel de la educación en la Argentina, la satisfacción del reclamo de los docentes es una necesidad. Sí. Con José, docentes más pagos... Por favor, Néstor, no, por favor, que pues estuvimos hablando 50 minutos de la educación y ahí vemos un informe que tiene que ver con respecto a lo que ha sido la ciudad con miles de reclamos que se han llevado adelante esta semana y en particular muchos hoy. Vamos a contextualizar, Johnny. Sí. Primero, yo creo que no hay nada más conservador que cortar el Metrobús. La gente que viene de Avellaneda, es todo laburante, de Avellaneda, Constitución, a trabajar. O sea, le jodieron la vida hoy claramente a tipo de clase media, media baja, trabajadores que entran a la ciudad todos los días a laburar. Algunas obviedades, voy a decir, obviedades totales. Cortar una calle es ilegal, cada tanto estaría bueno recordarlo. Menos acá. Estar encapuchado en la vía pública es ilegal, no se puede, no se puede. Pero bueno, como tal vez está naturalizado, tener palos en la mano amenazando con usarlos es ilegal, no se puede. No se puede tener un palo en la mano así, como que si venís a tocarme te doy un palazo, es ilegal. Durante febrero llegamos a 238 piquetes en todo el país. ¿Escuchaste? 238 piquetes, 20% más que en enero. 48 piquetes en la provincia, 22 en Santa Fe y 16 en la capital federal. Pensaba, qué pésima calidad de vida tiene el tipo que intenta laburar todos los días. El 50% de tu laburo va a impuestos. Llegás tarde a trabajar o ahí, de casualidad, tenés que salir calculándole media hora antes, 40 minutos. Tenés que tener 2 o 3 trabajos para más o menos llegar a fin de mes. Los servicios en la Argentina, con el además del tarifazo, en verano se corta la luz, en invierno se corta el gas. En el Gran Buenos Aires se inundan las calles de tierra y además los piquetes. Digo, qué difícil que es el tipo que la pelea todos los días. Me parece que es como todo como en contra, porque además, digamos, los piquetes. Yo escuchaba, bueno, que había un piquete porque había que aumentarles de 4.000 a 13.000. Yo no tengo problema en que gane 13.000 pesos una pared y creo que es poco. Ahora, ¿va a trabajar o va a ir a cobrar? Porque si yo le tengo que pagar de mis impuestos plata a una persona que no trabaja, me parece injusto. Entonces, no es un problema. Trabajo digno también, justamente pero que se genere el trabajo es que digno. la dignidad la dan las artes y los oficios, Catelli. Acá no hay que ser doctor, acá hay que ser yesero. Mira, acá hay que ser yesero, hay que ser carpintero, hay que lijar esta fórmica, hay que hacer una silla. No es solamente de guante blanco y ahora con una profesión en la UBA. ¿Entendés? Entonces a la gente hay que educarla, a la gente hay que educarla y no comprarla. Hay que educarla. Entonces acá se ha comprado a la gente de una manera ilegal. ¿Entendés? Hay porque que estudiar. a mí que tengo que trabajar o que tengo que ir a una reunión, bueno, ya no utilizo el taxi. Tengo un subte que me lleva o un colectivo que me lleva. No se puede usar porque hay un piquete. Pachano, ¿cómo es el tiempo? Pero están cerrando 3 fábricas por día, Pachano. ¿Qué hace la gente con el oficio?
se va a la casa. Pero ¿cómo no le vas a enseñar un oficio? Si ya no tenés gente para trabajar. Ya lo tienen y Vitrola, están me perdiendo extraña trabajo. que vos me digas esto. La gente de Atanor tiene un oficio, pero le cerraron la fábrica. ¿Vos sabés cuánta gente? Los gráficos de AGR en mi rubro, ¿vos sabés son que de los más ¿me especializados escuchás? del país. En mi rubro. Le cerraron la En fábrica. mi rubro, la modista en Los mi rubro obreros de era Sancor. una alta costura. Hoy la modista no existe. No existe ninguna piba de una generación como la de mi vieja que aprenda a coser. Porque no les interesa, porque, ¿sabés qué? No lo activás. Yo en mi trabajo trato que la gente que trabaja conmigo aprenda el oficio que hago. ¿Entendés? Vos sabés que está Esa es la lleno de única manera. cooperativistas No hay otra que manera. hacen de trabajo semi-esclavo, haciendo justamente de cosedoras en el vestido. Está lleno en la provincia de Buenos Aires. La gente quiere trabajar y no puede. Néstor. Ahora Y cierran por eso te 4 estoy diciendo, plantas no de puede Sancor. trabajar porque no puede llegar al lugar de laburo. 350 despedidos en Volkswagen, otros 350 en General Bueno. Motors. No, lo que sí- La gente A ver, con oficio la están mandando a la casa. Hay que discutir el problema que tiene la Argentina. Néstor, Bueno, te estamos hablando de eso. De discutir Néstor, antes de Néstor, oficio. te hago una pregunta. ¿Y cómo salimos? ¿Cómo se sale? Porque parando todo, ¿cómo vamos a salir? No, No estamos en un pozo con el agua hasta acá. No, hay que salir con un giro en la política económica. Porque las inversiones que prometió Macri ¿Qué no inversiones llegaron. van a venir con este el escenario? ahorro Sí. nacional A ver. está parado en los bancos en la especulación. Los bancos, ¿sabés cuánto ganaron, Santiago? Ayer se publicó en el 2016 74.000 millones de pesos. Con bicicleta financiera no se invierte en producción A la ver que plata. tenemos un hombre Fueron los grandes ganadores también de la década pasada. A ver, por favor, Sí, sí. también, Por favor, pero perdón. ni Sí. duda, La porque mala lo not- denunciamos. La mala noticia es que los bancos están ganando lo mismo que vinieron ganando en los últimos 20 años. A ver. Exactamente. No hubo ningún gobierno nacional y popular que le quisiera poner el gancho a esto. Totalmente. Esto en primer lugar. Que los bancos ganen menos, me parece que dejemos de hablar de esa fantasía porque es bastante difícil ir a regular el sector financiero y pensar que la plata no se vaya corriendo. Pagar la Lo intentó plata. hacer algún atrevido en este país y no fue muy mal. Es muy Pero yo ganan sé con que- bicicleta, Por no con favor, crédito de Vitrola, producción. Déjeme un Sí. segundito. Yo sé que es muy fácil hablar de ir a agravar el sector financiero, agravar las operaciones del mercado. Mira, Santiago, yo laburo en un sector donde esto lo hemos analizado 20 veces. Son 2 mangos con 50. Cuando vos vas a ver, son 2 mangos con 50 lo que podés recaudar y el costo es que el capital corre a lo bestia. Acá el problema es que hay otro. Lo primero que habría que hacer, en primer lugar, es preguntar por qué un gobierno que ya pagó para solucionar este conflicto y lo pagó muy caro, lo tiene todavía en la calle. Porque el gobierno este conflicto lo pagó con la ley de emergencia social. Pero no Y se habría que implementó, preguntarle Rubén. a la pobre Carolina Stanley qué es lo que le está pasando con el triunvirato que gobierna este país, que no le liberan las partidas. Es decir, porque Macri ya pagó este conflicto. El segundo pero punto no que van habría- las partidas. Vos lo dijiste, el costo Fernando. político de Tal cual. el Ah, costo no van las político- partidas. Perdón, voy a decir Bueno. algo que vos te vas a enojar conmigo. El costo político de haber votado una ley que no se debió haber votado nunca, porque fue una extorsión absoluta, sin saber a dónde iba la plata, Macri ya lo pagó. ¿Sabés que yo voté Eso en Macri ya contra? lo pagó. ¿Sabías? Sí, sí, no ya lo con sé. nada, yo voté en contra. Es una porquería Ahora, la ley de la emergencia ley social. no se tendría que haber votado nunca. Ahora, votada la ley, el costo político del gobierno lo pagó. Hoy el problema que hay es que hay un problema de negociación interna dentro del gobierno de ministros que con toda la buena voluntad del mundo están negociando con esta gente en la calle. Hay algo que seguro vamos a disentir. Yo no creo que los 300 tipos de que vos dijiste que rajaron de acá o de allá estén ahí. Esta gente que está en la calle es otra No, gente. eso Estos están son todavía despedidos. peleando. Estos no son quieren el despedidos. puesto de trabajo en su El fábrica. gobierno lo pero aprovecha todos los para días no tener un meter. nuevo A ver, desocupado. De hecho, yo le preguntaría a viste lo que Pitrola. fue No, los de hoy su no tienen nada que ver. Yo le preguntaría a Pitrola, su partido político organiza piquetes. ¿Por qué no nos explica un poco esta metodología de protesta?